Hace 403 años, probablemente en un luminoso día de finales de primavera, Francisco Pacheco visitó al Greco en su taller. Pacheco pudo haber visto obras del Greco en Sevilla y llegó a Toledo después de haber visitado Córdoba, Madrid, El Pardo y el Escorial, lugares en los que pudo haber visto más pinturas del cretense. El encuentro entre el Greco y Pacheco, relatado por este último en su tratado Arte de la Pintura, pronto pasó a convertirse en un verdadero tópico historiográfico. El propio Antonio Palomino aludiría en él en su monumental Museo Pictórico y Escala Óptica, publicado entre 1715 y 1724, en el que recopila algunos de los lugares comunes más repetidos sobre el Greco, desde su escaso aprecio a Miguel Ángel, bueno, no tanto escaso como ambiguo aprecio de Miguel Ángel, a su carácter de filósofo de agudos dichos. Pacheco trabajaba ya en 1611 en la redacción del Arte de la Pintura, libro que había comenzado a redactar en 1605, aunque solamente se publicó en 1649, 3 años después de que Pacheco muriera. Sin embargo, es muy probable que la entrevista que tuvo con el Greco lo animara a anticipar la publicación del capítulo más importante de su tratado, que es este que tenéis en pantalla, pues en efecto en 1614 publicó un breve pero muy denso folleto que recoge el capítulo 12 del libro segundo del Arte de la Pintura. Ese capítulo tiene un título muy significativo que reza ¿por qué aciertan sin cuidado muchos pintores y poniéndolo no consiguen su intento? Y este capítulo es el vórtice teórico sobre el que se levanta todo el arte de la pintura, todo ese tratado que Pacheco no vería publicado y que se publicó póstumamente en el año 49, como decía antes. ¿Por qué? Porque Pacheco expone en él su concepción del arte, que no por casualidad se diferencia radicalmente, como veremos a lo largo de este drama en un acto, de la concepción del arte que tuvo el Greco, y no es baladí que el propio Pacheco fuera consciente del alcance teórico de ese capítulo en el conjunto del libro futuro, pues afirma que lo dedica a los curiosos del arte de la pintura para que puedan calificar por esta pequeña muestra todo lo restante que escribo de esta profesión. En general, el testimonio de Pacheco sobre su encuentro con el Greco no ha sido suficientemente valorado por la historiografía posterior. Varios son los autores que no entendieron bien las palabras de Pacheco o que incluso decidieron desechar algunas de sus observaciones. Aunque es probable que Pacheco redactase las notas de su visita algún tiempo después, en principio no hay motivo para dudar de la veracidad de sus palabras. El encuentro con un Greco anciano y extravagante sin duda debió impresionarle y dejó una huella indeleble en su recuerdo. Después de estos 3 días intensos en que algunos de los mejores especialistas en la vida y la obra del Greco han compartido con nosotros parte de sus conocimientos, nuestra propuesta es, a guisa de entretenimiento, aquí tengo escrito culto y veraniego, lo cual demuestra que esto fue escrito al menos la semana pasada. Bueno, culto y veraniego, diciamo, una reconstrucción del encuentro entre Pacheco y el Greco basada, y esto es lo relevante, en sus propios testimonios. Los que el Greco dejó en los márgenes de las ediciones que poseía del Tratado de Arquitectura de Vitruvio y de la segunda edición de las vidas de Giorgio Vasari, que eran las 2 joyas de la exposición que acaba de clausurar en la sala del museo, y los testimonios que Pacheco dejó escritos en su folleto de 1614 y en su Arte de la Pintura sobre el Greco, sobre su concepción del arte, sobre los autores clásicos y sobre algunos colegas antiguos y contemporáneos. Ambos, el Greco y Pacheco, examinarán los libros y los cuadros que tenía el Greco en su taller y que conocemos por el inventario de los bienes que tenía al morir en 1614, más lo que añade el inventario de bienes que Jorge Manuel aportó a su segundo matrimonio en 1621. Esta recreación que os proponemos a guisa de divertimento, aun siendo un capricho vagamente literario, muy vagamente literario, se basa en los testimonios escritos de sus protagonistas que se reproducen literalmente o que hemos parafraseado, manteniendo en todo momento el contenido y el espíritu originales. Pero antes de dar paso a este drama en un acto, es obligado exponer algunos datos, nos parece, de la dramatis personae para conocer en qué momento de sus vidas estaban el Greco y Pacheco allá por el año 1611.
En la primavera de ese año, el Greco, que había nacido hacia 1540 o 41, contaba con unos 70 años de edad. Es bastante probable que su salud fuera delicada desde 1608. Ese año había firmado el contrato con los administradores del Hospital Tavera para realizar 3 retablos para su iglesia. Sería este el último gran encargo que el Greco afrontaría en su carrera. Esta más que probable fragilidad de salud podría explicar que los representantes del hospital incluyeran en el contrato una cláusula por la que, a causa de accidente en vida o en muerte del artista, podrían nombrar a otros pintores para acabar la obra. En el mismo sentido, apuntan las características de las firmas del Greco durante ese año de 1608 y los siguientes, pues cada vez son más inseguras e imprecisas. Muy probablemente algunas de ellas fueron incluso falsificadas por el propio Jorge Manuel. El Greco debía encontrarse también bastante solo. Durante la primera década del siglo XVII habían ido muriendo algunos de sus mejores amigos, como Antonio de Covarrubias, que falleció en 1602, o su hermano Manuso, que debió hacerlo en 1604. En su taller ya no estaba el fiel Francesco Preboste, que le había acompañado desde Italia y había vivido junto a él durante más de 30 años, ni Luis Tristán, que había marchado a Italia en 1607, ni el grabador Diego de Astor, que había reproducido en planchas de cobre algunas de las más célebres composiciones del Greco entre 1604 y 1609. En el terreno de las hipótesis, es posible que por las fechas en que Pacheco se entrevistó con el Greco, se produjera también otro encuentro del pintor con el poeta Luis de Góngora, recientemente novelado por Ana Rodríguez Fischer. También se ha especulado con la posibilidad de que el Greco fuera el pintor que hacia 1612 formó parte de la Academia Literaria que se reunía bajo la protección de Pedro Lope de Ayala y Zúñiga, sexto conde de Fuensalida. Sin embargo, parece improbable, dado el escaso conocimiento de la lengua castellana que el Greco había mostrado a lo largo de su vida, y por eso se ha señalado que es más factible que ese pintor fuera Juan Bautista Maíno, que se hallaba en Toledo desde al menos marzo de ese año de 1611, y en ocasiones se ha considerado incluso que pudo retratar al propio Greco en uno de los personajes de la adoración de los pastores, conservada en el Hermitage y pintada hacia 1612-1614. La identificación fue realizada por August Mayer, ha sido seguida por distintos autores, aunque recientemente ha sido recusada en el catálogo de la exposición Maíno que hubo en el museo por Leticia Ruiz. El taller del Greco debía estar bajo la dirección de su hijo, Jorge Manuel, que entonces contaba con 33 años, aunque algunos documentos parecen apuntar a la existencia de 2 talleres independientes, pertenecientes al padre y al hijo por separado. En la documentación de años precedentes también aparecen figuras como Pedro López, oficial de pintura y estofado, y Miguel González, oficial de escultura. Además de desarrollar labores propiamente pictóricas, el Greco y su hijo trabajaban desde 1603 como veedores de distintas obras, especialmente retablos de iglesias, para el Consejo de la Gobernación de la diócesis toledana. Hacia 1611, estamos siempre en este año, solo debía estar realizando esas actividades Jorge Manuel, probablemente por la mala salud del Greco, quien el año anterior había informado sobre los retablos de 2 localidades cercanas a Toledo, Méntrida y la Torre de Esteban Ambrán. Desde el punto de vista económico, otro tema que atormentó al Greco toda su vida, el pintor debía estar pasando una fase de cierta tranquilidad, a pesar de que persistían los continuos apuros económicos que le atormentaron todos estos años. El 1 de junio de 1607 había resuelto el largo y amargo pleito con el Hospital de la Caridad de Illescas, tras 2 años de una continua y diaria lucha que había conducido a la parálisis y casi a la extinción de su taller. Sin embargo, los problemas con sus clientes continuaron. En diciembre de 1607, el Greco había recibido el encargo para realizar las pinturas que decorarían la capilla Ovalle en la iglesia de San Vicente de Toledo. En agosto del año siguiente solo había recibido 800 de los 1.200 escudos acordados. Al reclamar y no recibir el monto restante, el Greco demoró la entrega, de manera que es muy probable que en 1611 los 4 lienzos destinados a la capilla se encontrasen aún en el taller. Por otro lado, en noviembre de 1608, había firmado el mencionado contrato para realizar los retablos y las pinturas para el altar mayor y los laterales de la iglesia del Hospital Tavera. Un año después,
recibió 2.730 ducados como adelanto. Es probable que todas estas circunstancias hicieran que el Greco centrara buena parte de su atención en su ambiente familiar. Jorge Manuel había casado con Alfonsa de los Morales en 1603 y al año siguiente el matrimonio había tenido un niño que tomaría el apellido de la madre, Gabriel de los Morales, que ingresaría en el convento de San Esteban o San Agustín de Toledo. Una figura fascinante esta del nieto del Greco y del que como primicia les puedo contar que están empezando a aparecer libros que pertenecieron a Gabriel de los Morales en algunas bibliotecas toledanas. Si el cuadro conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que tenemos en la pantalla es una obra auténtica de Jorge Manuel, que es algo, problemático, y fuera cierto, lo cual es también una hipótesis, que en ella retrató a su propia familia, estaríamos ante la mujer de Jorge Manuel cosiendo en el centro de la composición, acompañada a la izquierda por su hermana, Catalina de los Morales, a la derecha por su madre, Ana de los Ángeles, y la criada Catalina de la Fuente, que están junto al pequeño Gabriel. Dada la edad que este último tendría cuando el cuadro se pintó, habría que adelantar su fecha hacia aproximadamente 1606. El Greco seguía viviendo en las casas del Marqués de Villena, donde se había instalado el 15 de agosto de 1585. Hoy es el espacio que ocupa el Paseo del Tránsito, entre lo que es en la actualidad el Museo del Greco, que vemos aquí en una antigua fotografía, y el río Tajo. Se trataba de una serie de casas viejas que pertenecían a un aristócrata que nunca las había ocupado y que eran alquiladas por partes a diferentes familias. El barrio en el que se instaló el Greco y vivió hasta su muerte era el más extenso de la ciudad y englobaba la antigua Judería Mayor de Toledo. Era lo que hoy llamaríamos un barrio de clase media-baja, con algunos nobles no demasiado importantes, un número de pobres relativamente alto y muchos pequeños comerciantes, tenderos, artesanos y entre ellos algunos pintores. El Greco comenzó ocupando 3 espacios en estas casas del Marqués de Villena, un cuarto real con una cocina principal, un portal que está entre los 2 patios con un sótano junto al pozo y una cuadra real llamada de los aparadores, a la que se añadía otra pieza, comillas, bajando la escalerilla del infierno. Casi 20 años más tarde, en agosto de 1604, y después de haber vivido en otros sitios, el Greco suscribió de nuevo otro contrato por el que alquilaba la enorme cifra de 24 aposentos en las mismas casas. Esta nueva residencia englobaba el ya ocupado cuarto real con la cocina y el sótano, pero añadía 2 nuevos cuartos, el del jardín y el del patinillo de las mujeres, y un corredor largo. En nuevo contrato suscrito en 1610 se añadieron nuevas estancias. El Greco iba cada vez alquilando más espacios en estas casas del Marqués de Villena y aquello debió de acabar siendo un intrincado y laberíntico conjunto de habitaciones ocupadas por el Greco y su familia. Los motivos de estas ampliaciones, de estos sucesivos alquileres, debieron estar por un lado en las mayores necesidades de espacio para Jorge Manuel y su familia y por otro en el aumento del trabajo colectivo del taller. El inventario que antes veíamos de 1614 nos informa del amueblamiento de estos aposentos, pero nos vamos a detener tan solo en los enseres del taller, en donde va a transcurrir nuestro imaginado encuentro. 3 bancos de pintar, 3 escaletas, 2 banquillos, una mesa con una gaveta, una losa de pórfido para moler colores, un almirez y 2 moletas, un velón, 2 candeleros, una redoma de aceite de nueces y otra de barniz de encarnación, barnices, colores y, lógicamente, cuadros y marcos apilados contra los muros. Además, allí se encontraban 150 dibujos, 30 trazas, 200 estampas, 20 modelos de yeso y 30 de barro y cera, planchas de cobre y los 130 libros de la biblioteca del pintor con los que levantamos la exposición que se acaba de cerrar. El conjunto de estos espacios debía ofrecer un aspecto destartalado, numerosos espacios, más bien vacíos, en los que debían ser más abundantes los libros y los cuadros que las comodidades materiales. Como bien se percató Pacheco, el Greco había trabajado mucho para ser pobre. Por su parte, Francisco Pacheco había nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1564, en el seno de, quizá a su despecho, una familia humilde, puesto que su padre era sastre y su abuelo había sido un hombre de la mar. Era unos 24 años más joven que el Greco, así que cuando lo visitó en 1611 tenía 47 años, mientras el cretense andaba ya, como decía antes Javier, cerca de los 70 o recién cumplido los 71 años. Esto es lo que va a marcar, de hecho, el drama de esta tarde, porque Javier hará del Greco y yo haré de Pacheco.
Pacheco llegó a Sevilla en torno a 1575, procedente de su localidad natal gaditana, y allí se estableció de manera permanente. A lo largo de su carrera pintó por encargo, sobre todo para clientes eclesiásticos, para iglesias o para conventos, y también desarrolló una destacadísima labor como pintor de imágenes, o lo que entonces se llamaba pintor imaginero, encargándose de la pintura, el aparejo, el encarnado, el dorado y el estofado de muchas de las más importantes esculturas realizadas en la época, entre ellas algunas del más grande escultor español del XVII, que es Martínez Montañés, como sabéis. En torno a 1600 se había convertido en el primer pintor de Sevilla, aunque la llegada de Juan de Roelas a la ciudad en 1604 acabó por arrumbarlo a un segundo plano. A partir de 1600, Pacheco trabajó en la decoración del claustro grande del convento de la Merced y en 1603 asumió uno de los más importantes encargos de su carrera, el que le hiciera Fernando Enrique de Cabrera, tercer duque de Alcalá de los Gazules, para decorar la sala principal de la Casa de Pilatos con la apoteosis de Hércules que tenéis a la derecha en pantalla y otros asuntos mitológicos. La ausencia de referencias a Pacheco en documentos sevillanos desde octubre de 1610 hasta septiembre de 1611 y el testimonio que él mismo recoge en el arte de la pintura son indicios, huellas, síntomas más que evidentes de que fue entonces cuando emprendió un largo viaje que lo llevó hasta Madrid y el Escorial, pasando por otras localidades como Córdoba o El Pardo. Muy probablemente el viaje tenía un carácter formativo, pues Pacheco no tenía negocios que atender en esas ciudades, o al menos no los conocemos. En este contexto es significativo que durante el año de 1611, en que visita al Greco en Toledo, trabajaba Pacheco en la pintura que él mismo consideró como su obra maestra, que es este juicio final que realizó para un altar que Hernando de Palma Carrillo y su esposa tenían en la iglesia del convento de Santa Isabel de Sevilla. De hecho, a la obra y a su iconografía dedicó hasta 2 capítulos enteros del arte de la pintura. Según cuenta el propio Pacheco, este juicio final formaba parte de un retablo construido por Juan Martínez Montañés, según un proyecto de Juan de Oviedo. El contrato del comitente con Pacheco fue firmado el 28 de julio de 1610 y en él se estipuló que el pintor recibiría una elevadísima remuneración de 700 ducados por su trabajo. Que Pacheco estaba especialmente orgulloso de su obra no solo lo manifiesta la atención que la prodiga en su tratado, con esos 2 capítulos íntegramente dedicados a esta pintura, o que la compare directamente en el arte de la pintura con el juicio final de Miguel Ángel en la Sistina, ni más ni menos, obra que Pacheco conocería a través de estampas de Nicolás de Beatriset o Ambrogio Brambilla, sino que también su orgullo se demuestra porque incluyó su autorretrato entre la muchacha y el joven, que entre el grupo de los salvados están en la parte inferior del cuadro a la izquierda. Hay otro acontecimiento crucial en la vida de Pacheco durante ese año de 1611. Entre el 17 de octubre y el 27 de octubre de ese mismo año, de 1611, Juan Rodríguez, vecino de Sevilla, puso a su hijo Diego a aprender con él, con Pacheco, el arte de la pintura. El 7 de abril del año 14, año en que Pacheco acabó su juicio final, el Greco muere en Toledo a los 74 años aproximadamente. Fue entonces cuando seguramente Pacheco publicó el folleto al que antes me refería, justo en el cénit de su carrera, al que siguieron años prósperos, pues Roelas marchó a la corte en 1616 y dejó vía libre a la hegemonía de Pacheco en Sevilla. De hecho, en julio de ese año de 1616, Pacheco recibió por parte del Ayuntamiento de Sevilla el título de veedor del oficio de pintores, que lo constituía en una especie de inspector municipal del gremio, y en 1618 recibió una licencia especial por parte del Santo Oficio para dar noticia de los descuidos cometidos en pinturas por ignorancia o malicia de los artífices. A pesar de que era un título más honorífico que otra razón, lo cierto es que erigió a Pacheco en autoridad artística de la ciudad hispalense, pues debía velar porque las pinturas se atuvieran a la más estricta doctrina y a la más estricta ortodoxia, por supuesto. Pues justo el 23 de abril de ese año de 1618 casó a su hija Juana Pacheco, con aquel joven discípulo que había entrado en su taller 7 años antes y que desde el 14 de marzo del año anterior, 1617, ejercía en Sevilla como pintor independiente. Desde entonces, la fortuna crítica de Pacheco nunca se ha desprendido, y parece que nunca lo hará, de la larga sombra que sobre él proyecta la figura proteica de su yerno. Y como veis no lo he citado, no quiero citarlo, pero todos lo tenéis en mente. Pero esa es una historia, además, que no atañe a lo que hoy hemos venido a contar aquí, y que es este teatrillo que comienza ya, en el que Javier hará del Greco
y yo haré de Pacheco. Bienvenido seáis, señor Pacheco. Vuestra fama os ha precedido y mucho interés tenía en conoceros. Soy yo el agradecido. He tenido oportunidad recientemente de contemplar pinturas de vuestra mano en San Lorenzo el Real del Escorial y en una iglesia de la corte, y he podido ver que son tan relevadas y tan vivas que igualan a las de los mayores pintores. Cierto es, en el Escorial dejé yo una de mis mejores obras, pero el rey Felipe no pareció apreciarla lo suficiente y me contaron que fue sustituida por otra de uno de esos florentinos que están llenando el monasterio con sus torpezas. No se entiendo, señor Domenico, que fueron muchas e ilustres pinturas las que allí vi y todas ajustadas al decoro que se les debe exigir. Seguro que ajustadas al decoro, como decís, pero muy poco ajustadas al arte de la pintura. Veo que gozáis de un hermoso taller y que son numerosos los aperos para la pintura y los cuadros que guardáis en él. Pero, ¿qué son estas estatuillas de barro que guardáis en la alacena? Son modelos, y no solo de barro, sino también de yeso y de cera, que utilicé para dibujar e iluminar las figuras de mis obras. Fue técnica que aprendí en Venecia y que utilizaba el gran pintor Tintoretto. Sus pinturas son de gran valentía y espíritu, aunque en ocasiones estaban faltas de decoro. Cuán preocupados mostráis con este asunto. Pero yo considero que Giacomo Tintoretto fue, a pesar de faltarle el favor de los príncipes, el mejor de los pintores modernos. Y el cuadro que hizo para el Hospital de San Rocco en Venecia es la mejor pintura que hay hoy en el mundo, por las muchas y varias cosas que en ella hay, así de desnudos como de colorido, que no se hallan en otra parte si no es en algunas de las buenas obras de Tiziano. Sin duda debe ser obra notable, pero cuénteme, vuestra merced, cómo utiliza estas figurillas. Pues hago como me enseñaron en Venecia. Cuelgo algunos modelos con hilos de las vigas para observar el efecto que hacen desde abajo y formar los escorzos puestos en los techos. Es un artificio que demuestra gran ingenio. Para hacer bien los escorzos es también muy útil valerse de una red o cuadrícula puesta delante de los modelos, lo que Micael Ángel llamó instrumento mecánico, pero certísimo y usado de muchos valientes. Pero decidme, ¿qué son todos estos lienzos pequeños? Son los originales de cuanto he pintado en mi vida, pintados al óleo. Guardo más en una cuadra que luego os mostrará mi hijo Jorge Manuel, que es también pintor y me ayuda en el taller. Es admirable vuestra dedicación. Bien he visto y conocido a algunos presumidos y flojos que sin pensamientos, sin dibujos ni cartones, harían sus obras a óleo y fresco. ¿Cómo no se caen muertos oyendo estos ejemplos? ¿Qué importa si no los hemos de seguir ni imitar y las mismas obras manifiestan la poca noticia y arte con que se hicieron? Enséñeme, vuesa merced, alguno de los que están aquí. Este es el despojo de las vestiduras de nuestro Señor, que hice para la sacristía de la catedral aquí en Toledo. Pareció no gustar a los señores canónigos por minucias de las figuras, pero sospecho que no querían pagar la elevada suma que les pedí. Es composición extraña, aunque de notable colorido. Estos otros los hice para la iglesia del Seminario Agustino de Madrid, que allí llaman Colegio de Doña María de Aragón, por el nombre de su fundadora. No me digáis más. Para algunas de las figuras celestiales utilizasteis las figurillas en barro que antes me enseñasteis. Veo que sois sagaz observador. ¡Qué valentía en las luces y el colorido! Considero que la imitación de los colores es la mayor dificultad y que la luz alegra y ayuda en mil cosas necesarias y particulares del arte de la pintura. ¿Y esta otra coronación de Nuestra Señora ahobada? Me parece haber visto este cuadro. Se encuentra en lo alto de la capilla de la iglesia del Hospital de Illescas. Ya recuerdo, un conjunto muy notable. Vuesa merced hará bien en no recordarme lo que solo me trajo sinsabores y amarguras. Y dígame, vuecencia, ¿estos pequeños cuadros fueron bocetos previos para ensayar composiciones y coloridos o los realizasteis a continuación, como recuerdos de las pinturas ya hechas? Ha visto vuecencia que son unos más pequeños que otros. Los que miden en torno a una vara fueron mis primeras ideas para las pinturas que luego hice en mayor tamaño. Los más pequeños son ricordi, como dicen en Italia, unos hechos de mi mano, otros de alguno de mis ayudantes, para que mis clientes conozcan mis principales composiciones. Mucho me alegra ver que vuesa merced guarda también una alacena llena de libros, pues es conveniente que los artífices sepan, y no medianamente, letras humanas y aun divinas para acertar en la manera con que han de pintar las cosas que se les ofrecen, con el ejemplo de muchos pintores antiguos y modernos. He procurado seleccionar algunos autores eminentes que son escasos, ya que muchos concurren a esto de las letras, pero los que han triunfado son poquísimos. Entre los griegos, si consideramos a los poetas, no existe más que un Homero. Entre los latinos, un Virgilio, y en nuestros tiempos, un Ariosto.
Aquí veo a Homero y a Ariosto, pero no encuentro nada de Virgilio. Verdad es que algunos de mis libros se quedaron en Roma y otros los fui dejando a amigos y colegas y no volvieron a su sitio. Veo que tenéis a Homero en su lengua griega. ¿Cuán verdad es que fue el primero de los poetas? No porque antes de él no hubiese ninguno, que sí que hubo, mas porque cuanto escribió estaba ya perdido, el recuerdo de las cosas anteriores. Es que mis padres griegos aprendían en su propia lengua y por ello nos aventajaban a los modernos en esto de las letras, aunque nosotros los adelantamos en cuanto a las artes, por tener más experiencia acumulada gracias a los trabajos de otros. Muy hermoso es también este ejemplar del Orlando del Ariosto. Lo compré en Venecia, poco antes de mi partida hacia Roma. Pues además de sus muchas bellezas, contiene una alabanza al gran Micael Ángel que me gusta recordar. E quel que appare sculpe o colora, Miquel più que mortal, ángel divino. En nuestra lengua quiere decir... No sigáis, entiendo perfectamente la lengua toscana, pasé 9 años allí. Yo no he tenido la fortuna de ir a la península itálica, pero he estudiado a sus sabios y a sus artistas, y todos coinciden en que la pintura del juicio final de Micael Ángel ha sido, si será, la primera y mayor obra que se ha hecho en el mundo, y quitó a los venideros la esperanza de igualarle en artificio, profundidad y sabiduría. Pues yo sí que pude ver sus obras en Roma y en Florencia, y le digo a vuesa merced que Micael Ángel, como le llamáis, o Michelangelo, como le llaman sus compatriotas, era un buen hombre que no supo pintar. ¿Cómo podéis decir tal cosa? Parece que gustáis apartaros del sentimiento común de los demás artífices para ser en todo singular. Bastantes problemas me causaron mis afirmaciones. Era joven e impetuoso y me indignaba la admiración beata que provocaba la obra del florentino. Y buena parte de la culpa de esta adoración la tuvo el necio libro de Vasari. Pues yo lo considero un sabio, en el que todos hemos aprendido numerosas noticias e interesantes juicios sobre los mejores artífices italianos. Yo tuve un ejemplar que me trajo de Italia el insigne Federico Zuccaro. Lo leí con cuidado y dejé en sus márgenes mis observaciones, pero se lo dejé a mi discípulo Tristán poco antes de que se marchase a Italia, para que empezase a conocer las obras que iba a ver allí. Seguro que le fue de provecho. Pero aún de más provecho le será admirar y aprender de los muchos maestros que trabajaron en aquellas tierras. El insigne Tiziano, que fue el mejor imitador de la naturaleza, el dálmata Clovio, que tan magníficas miniaturas hizo y tan buen trato me dispensó en Roma, el gran Rafael de Urbino, que tan hermosas pinturas dejara en el Palacio de los Papas, y también a Michelangelo. A los 4 los retraté en esta echada del templo, que pinté en Roma y que puede ver vuesa merced. ¿Pero acaso no despreciabais al divino Micael Ángel? No, a quienes desprecié fue a los que lo alababan sin tino ni medida. Tuvo un gusto admirable como no se vio en otro escultor, y de ello dan prueba las esculturas que hizo para las tumbas de los Medici en Florencia. También era un gran dibujante del cuerpo humano, pero poco le aprovechó su estancia en Venecia y no pudo dar a sus pinturas un colorido hermoso. Tampoco supo hacer países o retratos, y contaba el propio Vasari que los hacía sin el modelo delante. ¿Quién lo podría creer? Pero es que la grandeza del arte de la pintura no está atada a la limitación del retratar, porque el dibujo, la anatomía de los cuerpos, la simetría y la proporción, la perspectiva y todos los preceptos en el dibujo y el colorido aspiran a cosas mayores y más dificultosas que hacer una cabeza del natural. Ha habido muchos y muy valientes pintores a los que no se les ha dado nada por tener nombre de retratadores. Hacer cabezas del natural no está al alcance de cualquiera, y los principios del arte de la pintura pueden emplearse en un retrato. Vea vuesa merced el que acabo de hacer de mi buen amigo, el sabio fraile trinitario Fray Hortensio Paravicino. Sin duda es cuadro notable. Pues sepa vuesa merced que ahora mismo yo trabajo en un lienzo grande de la historia del juicio universal para el convento de Santa Isabel de mi ciudad y cuyo contrato cerré el pasado año por 700 ducados, cantidad que muy bien sabe vuecencia que no se paga sino rara vez en estos lares. En ese artificio me aparto del común de otros pintores, trayendo el ejemplo del más aventajado juicio que se ha pintado jamás, que a mi modesto entender es el de Micael Ángel. Traigo conmigo el dibujo de esta obra. Contempladlo. Déjeme explicarle antes que, viniendo la ocasión de cubrir algunas figuras del juicio de Michelangelo, que del Papa Pío V habían sido estimadas indecentes para aquel lugar, dije sin comedimiento, y aún lo pienso, que si se tirara por tierra toda la obra, yo mismo la haría con una honestidad y una decencia nada inferiores a la bondad de la pintura. Por poco me cuesta que me expulsaran del Palacio Farnese. Fue grande vuestro atrevimiento.
La obra ha hecho a Micael Ángel famoso en el mundo y fue la que le dio más trabajo y más nombre, aunque de acuerdo estoy con vuesa merced en que no se aventajó en ella más que en la mitad, dejando a otros la belleza y la gracia del colorido. Dicho esto, y sin menoscabo del divino Micael Ángel, parecióme mejor pintar el semblante de Cristo nuestro Señor apacible, vuelto a los buenos, a diferencia de Micael Ángel, que lo puso en pie, airado, vuelto a los malos, por ser, a mi ver, más poderosas la suavidad y la blandura a inclinar los ánimos de los hombres. Por lo que atañe al colorido, dice bien vuecencia, porque Michelangelo era falto e impedido de semejantes delicadezas. Pero déjeme proseguir con la éfrasis de mi pintura. A la parte de los buenos hay 3 montones de figuras. Varones y hembras muestran en los rostros variedad, y entre su muchedumbre se ve abundancia de religiosos. El montón que está más cerca de nuestra vista de esta parte derecha contiene 9 figuras grandes, con variedad de edades, de carnes y de rostros. Paréceme que la variedad y el ornamento sean cosas que el artista ha de buscar en todas sus obras. Pero me maravillo por este dibujo que vuesa merced no hace diferencia en las carnes de los seres celestiales y de los seres terrenales. Malicio que le ocurre como al Michelangelo, que no sabía hacer cabellos ni cosa que imitase a carnes. Tan orgulloso estoy de mi invención que entre este mancebo hermosísimo y una bella mujer pondré mi retrato frontero hasta el cuello, pues tengo, por cierto, hallarme presente este día. Y también siguiendo el ejemplo de algunos valientes pintores que en ocasiones públicas y entre otras figuras pusieron la suya y las de sus amigos y deudos, y principalmente Tiziano, que se retrató en la gloria que pintó para el rey Felipe II, que yo he visto en el Escorial. Ya era hora de que hablarais de buenos pintores y de buena pintura. Del Tiziano me hice pasar por discípulo cuando llegué a la casa romana del cardenal Farnese, con ayuda de mi amigo don Giulio, el miniaturista, porque los dos sabíamos del amor del cardenal por las pinturas del Tiziano, aunque parece que por entonces había enfriado su relación. Pero por volver a su retrato, yo hiciera lo mismo en el entierro que pinté del señor de Orgaz para la iglesia de Santo Tomé, pero como mi pintura habla por sí sola, porque los verdaderos y valientes pintores hablamos más con las manos, me retraté al fondo y como desvaído, queriendo decir que como manifiesto de mi persona vale más mi modo de pintar. Pues es bella invención. Vea ahora cómo la figura principal de la cuadrilla innumerable de los condenados tiene las manos en los oídos y con melancólico y lloroso semblante derrama lágrimas sin fruto. Puso así Micael Ángel una figura en la barca de Carón, cuya postura del medio cuerpo arriba yo seguí por honrar mi pintura con algo de tan valiente hombre, a quien es gloria imitar en el arte, aunque no tanto en el decoro, como lo han hecho otros mayores artífices. Lo he visto yo particularmente de peregrín en la librería del Escorial. No mente a los pintores florentinos, para mí están ciegos. No hay en este cuadro boca de infierno ni cuerpos que resucitan, porque lo uno no se ha de ver y lo otro ha precedido ya en todos generalmente. Pero, amigo Francisco, la pintura también trata de lo imposible. ¿Qué queréis decir con esta paradoja? Que no es lo mismo pintar a Madalena, o a Francisco de Asís, o incluso a nuestro crucificado o a su Santa Madre, que a todos esos neumas que forman las jerarquías celestiales. Necesariamente han de pintarse de otro modo, y así lo he hecho yo desde que llegara a Toledo. Mire, si no, vuesa merced, qué gran catálogo de carnes hice en esta gloria de Felipe II, que algunos llaman por ahí alegoría de la Liga Santa. No sé si os entiendo bien, aunque reconozco que a vuesa merced le pertenece la gloria en la representación de nuestro Padre San Francisco, pues sus pinturas se conforman mejor con lo que dice la historia. Recuerdo ahora que cierto religioso, pío y grave, de la Orden de San Agustín, me contó que celebrando un día ante un famoso cuadro de la historia del juicio final que está en su convento de mano de Martín de Vos, y estando a la mitad de la misa, levantó los ojos y vio una figura frontera de mujer con harta belleza, pero más descompostura, y fue tanta la fuerza que hizo a su imaginación que se vio a punto de perderse, hallándose en el mayor aprieto y aflicción de espíritu que jamás tuvo. Y por haber navegado a las Indias, afirmaba este religioso cuando ya era obispo que antes preferiría estar en el Golfo de las Bermudas durante una tempestad deshecha que en tal caso. Y que cobró tanto miedo al cuadro que no se atrevió jamás a ponerse de nuevo en semejante ocasión. Reírse han muy despacio de esto los pintores valientes o licenciosos. Pues tanto yo como mi hijo debemos de parecer a vuecencia pintores tales licenciosos. Jorge Manuel hace ahora una pintura del tránsito de la Magdalena para la parroquial de Bayona de Tajuña, que casi prefiero que no vea, de tan desnuda como está. A mi parecer, la belleza que todo la abraza, y más de una mujer tan bella, no está reñida con el decoro.
pero ya compruebo que vuesa merced se ajusta más a la doctrina que a las cosas verdaderas del arte de la pintura. El buen pintor debe ajustarse tanto al decoro como a las reglas de la buena pintura. Pero dejemos este tema, que no parece que podamos ponernos de acuerdo. Veo que tenéis más escritores de los antiguos, como Eurípides, Esopo o el gran Jenofonte. Fue ese ejemplar un regalo de mi buen amigo Antonio de Covarrubias. Era un hombre de infinita bondad y prudencia, un dechado de elocuencia y elegancia ciceroniana, y conocía a la perfección la lengua griega, como puede ver vuesa merced en las anotaciones que dejó escritas. De tal manera resplandece su recuerdo que turba la vista y me impide seguir adelante. Es lo peor de la vejez. Los amigos te abandonan y la soledad se hace tan difícil. Veo que no le falta en sus soledades el consuelo que da la lectura de los grandes historiadores de la remota antigüedad, como estas vidas de Plutarco. Hace poco volví a leer sus historias, como aquella en la que el valeroso capitán Aníbal entró en la escuela del filósofo Formión y éste, con más presunción de la que debiera, comenzó a dar lecciones sobre el arte de la guerra como si esa hubiera sido su ocupación toda la vida. Y es que muchos hablan sin saber nada. Como gran devoción tiene a sus padres griegos, sepa vuesa merced que Pacheco es nombre antiguo en España y se remonta a los tiempos del mismo Plutarco. A algún docto amigo he oído a decir que había en España el linaje de los pachecos y que eran señores poderosos y principales, pero no parece haber evitado algunas maledicencias sobre algunos de vuestros crucifijos, tan pendientes del diseño y del decoro que eran reputados como desabridos y secos. Afila vuecencia la lengua en cuanto tiene ocasión y no solo con Vasari. Sepa vuesa merced que uno de esos insignes pachecos fue mi tío, canónigo de la Catedral de Sevilla y varón digno de honrar un siglo, que se ocupó de mí desde tierna infancia, cuyas letras y erudición lo hicieron estimadísimo y que sembró en mí el amor por la poesía. Mandóse cartas con Arias Montano y con Justo Lipsio, y a su través conocí a Fernando de Herrera y a Francisco Medina, doctos hombres de nuestros tiempos. Medina tenía, como vuesa merced, grandes curiosidades de papeles de estampa y de escritos de las cosas más notables de su tiempo, de pinturas originales y de monedas antiguas de todos los metales. Pero, ¿qué decís de mis crucificados? ¿Que son desabridos y secos? No, yo no. Eso dicen las malas lenguas. Veo que conocéis el soneto difamante que corre por ahí, pero he de decir que mis crucificados se tienen a doctrina como ningún otro de nuestros tiempos. Grande y espinoso debate ha sido el de si Cristo nuestro Señor en su cruz ha de ser pintado con 3 o con 4 clavos. Mi amigo Pablo de Céspedes tiene, o tenía, un crucifijo de bronce con 4 clavos que dicen que es del mismísimo Micael Ángel, y 4 clavos tiene nuestro Señor en la estampa del Durero que he visto en el Escorial. Estos dos divinos artífices se atienen a las revelaciones de Santa Brígida, aunque yo he preferido, en contra de su testimonio y por la mayor beldad del arte, no poner a Cristo con las piernas cruzadas, sino paralelas. Ello me ha valido que mi amigo el muy docto Francisco de Rioja me haya considerado, y no es poco decir, el más diligente en la parte del decoro de cuantos ejercitan el arte de la pintura. Pero, en fin, dejémoslo estar. Por ventura, nada más torturador que este asunto del decoro. Por volver a los libros, es verdad que todos son lecturas de provecho, aunque yo les dediqué solo mi tiempo de esparcimiento. Me gustaba mucho leer las vidas de los grandes hombres del pasado, como el insigne Alejandro Magno. Vea vuesa merced también este tomo que cuenta sus expediciones, escrito por Flavio Arriano. Pero puede ver que ninguna de ellas tiene notas ni observaciones de mi puño y letra, como si las dejé sobre otros libros que interesan a mi arte y oficio. Entre los libros en lengua griega me asombra ver que tenéis también obras de grandes santos de la Iglesia de aquellas tierras de Oriente, como Basilio. Imagino que os interesan las sentencias que se traen a favor de las imágenes sagradas, en las que se ve más declarada y favorecida la pintura frente a la escultura por ser más viva su representación y sobre todo por la virtud y la fuerza de los colores. Cierto es que se pueden sacar notables enseñanzas de aquellos venerables varones. Y dice bien Basilio, pues la imitación de los colores es engañar a los sabios con cosas aparentes. Vea también vuesa merced este tomo con las oraciones de San Juan Crisóstomo. El santo nos dice que no hay que adorar a la imagen de devoción, sino a lo que ésta representa, sean los santos, la Virgen o el Padre Eterno. También yo leí al Santo de la Boca de Oro y en él encontré interesantes detalles para representar las imágenes sagradas, como cuando escribe que los ángeles se han de pintar ordinariamente con las alas hermosísimas y de varios colores, e imitadas del natural no porque Dios los haya criado con esos colores, sino para dar a entender su levantado ser y la agilidad y la presteza de la que están dotados.
Sobre los ángeles y sus rangos se sobra de gran interés esta jerarquía celeste de San Dionisio, que podéis ver junto con otras obras del santo en este pequeño tomo. Me fue de gran provecho para hacer algunas de las pinturas del retablo que dejé en la corte y del que os he enseñado antes algunas pinturas pequeñas. Muchas obras de este santo son de gran utilidad para representar con propiedad a los ángeles y a otros seres celestes. Mirad en De Divinis Nominibus, que también está en esta obrita, cómo se cuenta la muerte de Nuestra Señora. Y es que las doctrinas de los santos padres griegos contienen muchas sentencias dignas de aprovechamiento. Vea si no este gran infolio con las obras de San Justino el Mártir, en el que el santo, que vivió en tiempos de los antiguos romanos, nos enseña que merced al arte, la materia se transforma en figuras bellas que en ocasiones representan a los dioses, aunque los paganos los adoran independientemente de que en ellas solo haya materia y forma. Muy sabias palabras. Yo también lo leí buscando que las pinturas se adecúen a la recta doctrina. Así, cuando Justino nos dice que resucitaremos en nuestra misma figura para que el grande conocimiento y la ciencia de Dios sea manifiesta y porque no se piense que no ha resucitado a los muertos, sino criado otros de nuevo y, por tanto, cada cual de ellos tendrá su propia figura antigua. Todos tenemos que acomodarnos a la doctrina de la Santa Madre Iglesia si queremos recibir encargos. Y para adecuarnos a la recta manera de representar las sagradas imágenes son de gran utilidad el sabio libro de Juan Molano o el que escribió el reverendísimo cardenal Paleotto, arzobispo de Bolonia. ¿No se encuentran entre sus libros? No los llegué a leer. Me bastó con estudiar despacio esta Biblia en lengua griega y con lo que el sínodo tridentino prescribió sobre las imágenes. Además de libros griegos, son numerosos los libros que poseéis en lengua toscana. Me comentabais que la aprendisteis en vuestros años allí. Descriptione di tutta l'Italia, l'Historia dell'Italia. Ah, este es uno de mis favoritos, Petrarca. ¿Son tantas las bellezas de sus versos y tantos sus pensamientos sabios? Aquí está uno de mis preferidos. Povera enuda vai filosofía, dice la turba, el vil guadaño intensa, que quiere decir... Perdonad, ya veo que lo habéis entendido. Efectivamente, la filosofía y las artes no han hecho nunca rico a nadie. Sobre todo si uno sigue su propio camino, solo encuentra sinsabores y desdichas. Hay muchos que trabajan por la facilidad de la pintura, atendiendo más al provecho de la ganancia que al honor de la ciencia. Así que no hay que extrañarse de los valientes que pintan mucho y son largos sin tantas fatigas. Los venecianos siguen este modo, y entre ellos hay muchos valientes, y particularmente el Bazán, que tiene gran facilidad y que sus borrones, como lo llama vuesa merced, valen más que lo muy acabado en otros. ¿Y entre los italianos no leísteis los muchos libros que sobre el noble arte de la pintura allí se escribieron? Aparte de Vasari, encontré mucho provecho en los tratados de León Bautista Alberto, de Ludovico Dolce o de Paolo Lomazzo. Los dos primeros pude leerlos en mi juventud y sabios consejos saqué de ellos, pero creo que no guardé ejemplares. De Lomazzo compré su tratado ya hace algunos años aquí en Toledo. En él encontré mucha sabiduría. Y tanto, a 6 años que empecé a trabajar en un tratado de pintura, de su antigüedad y grandezas y de los hombres eminentes que en ella han sido, del modo de pintar y de todas las pinturas sagradas, y he encontrado en la obra del Lomazzo palabras muy instruidas que utilizaré para describir qué cosa es la pintura y cómo ha de dividirse en teoría y práctica. Es tal mi tendencia a la exhaustividad que a veces no doy con lo que busco entre el aparato de mis papeles, con tanto como me gusta recopilar manuscritos propios y ajenos con varios tratados de graciosidad y erudición, y algunos otros con aluvión de poesías. Yo también tengo emborronados algunos papeles sobre pintura, escultura y arquitectura. Vea vuesa merced estos 5 libros manuscritos con los que pretendo hacer una edición del Tratado de Vitruvio, que corrija los numerosos errores que han cometido todos los autores que escribieron comentarios al arquitecto romano. Mi hijo Jorge Manuel me está ayudando en tal empeño. Y en uno de estos habéis incluido muchas trazas. Que ayudan a entender los complejos discursos de Vitruvio. Imagino que tendréis algunas de esas ediciones que tan abundantes fueron entre los italianos. Y no solo entre ellos. Véalos vuesa merced en esta parte de la alacena. Hay hasta 3 ediciones en lengua itálica e incluso una en lengua latina. ¿No os falta conocimiento de lengua alguna sobre la tierra? Sois muy gentil. Mis viajes me hicieron conocer las lenguas de los lugares por los que pasé, pero con la lengua latina nunca me manejé mucho. Si bien encontré interesantes figuras y diagramas en esta obra del francés Filandro. Además me ayudó mi buen amigo Covarrubias con algunos pasajes dificultosos. Pero la que parece haberos interesado especialmente es la versión que hiciera Monseñor Bárbaro. No dejasteis espacio libre ni blanco sin anotar. Fue hace casi 20 años cuando me entretuve en leer con cuidado al romano
y los sabios comentarios que hiciera don Daniele Bárbaro, del que también tengo su libro de perspectiva. Todo ello con el fin que os comentaba, preparar mi propia edición comentada de Vitruvio. Yo también lo he leído con atención, pues son muchos los asuntos de interés para el arte de la pintura que pueden encontrarse entre sus páginas, como el parangón entre la escultura, la pintura y la arquitectura, o sus reflexiones sobre la proporción, tan importantes para el correcto dibujo del cuerpo humano. Y es que para un solo autor que se encuentra entre los antiguos que escribieron sobre la arquitectura, los de la misma profesión le han de respetar enormemente. ¿Qué pensáis vos del debate sobre la primacía de la pintura o de la escultura sobre todas las artes? Muchos han sido los que han disputado sin llegar a acuerdo. La pintura es la única entre las artes que puede juzgar todas las cosas, sobre todo la forma y el color, como la que tiene por objeto la imitación de todas. En resumen, la pintura tiene un puesto de prudencia y es moderadora de todo lo que se ve. Y si yo pudiera expresar con palabras lo que es el ver del pintor, la vista parecería como una cosa extraña, por lo mucho que concierne a muchas facultades. Os expresáis con sabias palabras. Más que pintor, parecéis filósofo de agudos dichos. Vuestra amabilidad os agradezco. Tan solo he pretendido reflexionar con calma sobre estos asuntos y no ser ciego de entendimiento. Sigamos con Vitruvio. Como os decía, mucho me ha interesado este pasaje del libro tercero que señala cómo la proporción no es otra cosa que correspondencia y consonancia de las partes entre sí mismas y con el todo. Y esta consonancia es llamada de Vitruvio conmodulación, porque módulo se dice aquella medida que se toma primero, con lo cual se miden las partes y el todo de la arquitectura. El arquitecto no debe seguir ciegamente las medidas que da Vitruvio. Es como aprender una lengua extranjera de memoria o hacer una embajada sin saber de qué se habla. Pues me parece a mí que para las medidas y proporciones del cuerpo humano debemos seguir a Vitruvio en sus sabias reflexiones, como cuando nos dice que el medio y centro del cuerpo es el ombligo, porque poniendo la punta del compás en él y formando un círculo, tocarán los extremos del dedo más largo de las manos y de ambos los pies. También es el cuerpo cuadrado, porque si se mide desde los pies a lo alto de la cabeza, la misma altura se hallará, extendido los brazos, del extremo de un dedo al otro, de manera que tiene igual altura y anchura. Todas estas utilidades son tonterías. Cierto es que a veces es difícil seguir los razonamientos del romano, como cuando da al largo del pie la sexta parte de la altura del hombre, y bien que lo tomó del natural, es pie grandísimo el de atercia, bueno para pie geométrico, pero no para un joven gallardo y bien proporcionado. Es el mismo problema que con Michelangelo. Hay que hacer más caso del propio entendimiento y no seguir ciegamente lo que digan los demás, por grande que sea su fama. Por este motivo, alguna vez, cuando he dicho lo que siento, se han sentido insultados los que yo llamo supersticiosos de la antigüedad. Yo creo que otra cosa no haya sino que dibujar, dibujar y más dibujar. También en Vitruvio se encuentran reflexiones sobre qué ha de representar la pintura y así, a propósito de los gallardos caprichos de los grutescos, los rechaza como quimeras impropias. Entre otros razonamientos, dice que no deben ser aprobadas las pinturas que no son semejantes a la verdad. Tampoco en esto creo que debamos seguir al arquitecto romano, ya que lo que es infrecuente no por ello deja de existir. Ya os advertí de que la pintura también debe tratar de lo imposible. A fe mía que vuestros pensamientos son muy novedosos. Pero pasemos a esta otra alacena. Veo que es abundante en libros sobre el arte de la arquitectura. Ya me fueron útiles en mis años italianos a la hora de pintar los lejos de mis cuadros. Ahora me sirvo de ellos para ayudarme con el diseño de algunos retablos, así como en la escritura del manuscrito que visteis. León Bautista Alberto, Antonio Lavaco, Sebastián Serlio, Andrea Palladio. Vaya, no os falta ninguno de los tratados italianos. De todos ellos saqué provecho, y sobre todo de Palladio, que fue el mayor arquitecto de nuestro tiempo. No conozco yo un nombre que suene tanto en el mundo y que sea de tanto provecho como Palladio. Veo también hasta 4 libros del Vignola, de quien tengo en mi propia librería una edición francesa de su regla de los órdenes. Perdone vuesa merced, se me cayeron unas trazas de este ejemplar. No os preocupéis, son tan solo unos rasguños que me ayudaron a dibujar los retablos de la iglesia del Hospital de Illescas. Una obra de gran hermosura. Ya le dije que tuve ocasión de verla en mi viaje entre la corte y Toledo. A Vignola tuve ocasión de conocerle en Roma, cuando ambos frecuentábamos el palacio que los Farnese tienen en aquella ciudad. Y pude ver también una de sus fábricas más hermosas, la villa que levantó en Caprarola, no lejos de la ciudad, cuyo interior fue pintado por Tadeo Chúcaro. No conozco bien este libro de arquitectura. En cambio, he empleado con provecho sus reglas de la perspectiva. También se encuentran aquí, junto con otros libros sobre perspectiva, o prospettiva, como dicen los italianos.
Vea vuesa merced estas otras obras de Monseñor Bárbaro y de Lorenzo Sirigati. Parecen de gran provecho, aunque yo, para las demostraciones sobre perspectiva, he preferido, además de Viñola, las obras de León Bautista Alberto y de Alberto Durero. Todos ellos son de gran utilidad. Y es que la perspectiva es asunto de gran interés para los pintores, no solo, como piensan muchos, para dar profundidad a las lejanías, que parece que se pierde la vista en ellas. Hay que pensar también en el ojo que mira y contempla estas pinturas, unas veces fijo, otras veces móvil. Y es que con el movimiento de la vista a distintos sitios se consigue variedad y ornamento. Filósofo de agudos dichos, y dígame, vuestra merced, ¿pueden verse algunas de vuestras pinturas en iglesias o capillas de esta ciudad de Toledo? Me placería mucho verlas. Algunas he llegado a pintar. Nada más arribar de Roma pinté el cuadro de Cristo antes de ser despojado de sus vestiduras, que ya ha visto vuesa merced en el modelo pequeño. Pero lo mejor lo dejé en la parroquia de Santo Tomé. Ya le dije que allí pinté el entierro milagroso del señor de Orgaz, que está enterrado en una capilla a la entrada de la iglesia. Vea este libro, es un Flos Santorum de mi amigo Villegas, en el que habla de la pintura. La pintura se hizo, y es una de las buenas cosas que hay en España, y costó sin la guarnición y adorno 1.200 ducados. Fue el artífice y pintor Dominico Teocópuli, de nación griego. Vaya, cobrasteis una buena suma de dinero. No se había visto en Toledo una pintura semejante. No os enfadéis conmigo, señor Domenico, y continuemos con el escrutinio de estas alacenas. Dígame, ¿qué guardan estos cartapacios? Son estampas, algunas hechas en casa y otras de diferentes autores. Y es que tuve hace algunos años conmigo a un despierto muchacho flamenco, hábil en la talla de planchas de cobre, de nombre Diego de Astor, y que copió algunas de mis pinturas. No conozco yo que sea corriente entre los pintores españoles el copiar sus pinturas por esta vía. Sin duda fue costumbre que aprendisteis en Italia, donde se hacen muchas y buenas estampas que nos han permitido conocer las pinturas de los grandes maestros. Verdad es que es arte que florece en Italia, como tantos otros. Vea vuesa merced algunas hojas sueltas que he ido comprando. Cornelio, Fontana, Marcantonio. Así he podido mantener vivo el recuerdo de las grandes pinturas que pude ver allí. Más ahora con la comodidad que supone la asistencia de grabados y más cuando hay artes que los pueden utilizar, por ventura, con mayor facilidad. Quiero decir, la arquitectura y la pintura pueden poner dibujos y estos serán como un recordatorio vivo y como una enseñanza. Veo también estampas de Alberto Durero. Fue insigne artífice y autor de libros sabios como el que escribió de la simetría del cuerpo humano. Son estampas de gran oficio y de las que pueden sacarse muchas ideas provechosas. No tengo ninguno de sus libros, pero he podido ver algunos traducidos a lengua toscana, en los que mucho se atiene a las medidas. Pero hay que tener cuidado con tanto tratado y tanto precepto, porque a mi modo de ver la pintura no es arte. ¿Cómo dice, Domenico? Los pintores que ejercitan casualmente el pintar con inferior conocimiento y son solamente prácticos, cuando pongan mucha diligencia por hacer alguna cosa con cuidado, no todas veces les sucederá bien por falta de certeza en los preceptos. Y otras, no poniendo tal cuidado, acertarán, como lo vemos por experiencia. Pero estos no obran verdaderamente como artífices, ni es arte en ellos la pintura. Como digo a vuecencia, no es arte la pintura. Opinión singular la de vuesa merced contra la de Aristóteles y todos los antiguos. Y bien me puedo atrever a decir que sea esta la única cosa en la que erró el grande Aristóteles, que escribió de filosofía también como Galeno de medicina. Pues tengo para mí que la pintura tiene dos modos de obrar. La una, por arte y ejercicio, que es científicamente. La otra, por uso solo, desnuda de preceptos. Y no se puede llamar artífice a cualquiera que hiciese algo de pintura haciéndolo por acaso o por industria de maestro. Señor Domenico, a la perfección del arte conviene la doctrina, esto es, el conocimiento universal de las cosas pertenecientes a esta profesión y el uso y el ejercicio de la misma arte. Porque si la doctrina adelgaza el entendimiento, el ejercicio perfecciona la mano. Y así no quiere menos tiempo que estudio. Pero, amigo Pacheco, si yo pudiera expresar con palabras lo que es el ver del pintor, a la vista parecería como una cosa extraña, por lo mucho que esa vista tiene en particular de muchas facultades. Pero la pintura, por ser tan universal, se hace especulativa. Y en ella nunca falta el contento de la especulación, puesto que nunca falta algo que se pueda ver. Pues hasta en la mediocre oscuridad se ve y se goza y se tiene que imitar. Con los dos pintores no vale esta opinión, que tal vez sale felizmente una pintura con pequeño cuidado del artífice. Aquello que consigue su efecto por casualidad no se puede llamar arte. Yo hago diferencia entre los que hacen gran profesión y los que no llegan a ello. Los hombres eminentes no se hallan sino rara vez, y el artista no se ha de aplicar a esto más que a sí mismo,
porque el resto es imitación de los demás, antiguos y modernos, y la más perniciosa superstición. Pero como paréceme que acordar algo en esto con vos es imposible, asómese a esta ventana y verá. ¿Qué quiere decir, vuecencia? Dígame, vuesa merced, ¿en qué quedaría la belleza de una de esas mujeres que pasan por la calle con su gordura? ¿No se ve bien lo que ellas procuran con sus chapines? Se los ponen y aumentan su esbeltez, tornean sus pantorrillas, afilan sus tobillos y subrayan su hermosura. Parécemelo, sí. Por ventura que sí, pues la mujer, hermosa de proporción a cualquier vista, por extravagante que sea, no solo no pierde hermosura, sino que aumenta en vista y actitudes. Otra que no fuera hermosa parecería un monstruo. Parece que dice bien, vuecencia. Y ahora, ante estas beldades toledanas, amigo Pacheco, piensen qué dirían los vitruvistas, esos supersticiosos de la antigüedad, si yo les dijera que las damas de Toledo tienen más gusto que ellos. Par 10. No le dé más vueltas, don Francisco. Dejémoslo ya. Me encuentro cansado de tanta perorata y se acerca el mediodía. Como le dije, nosotros los pintores hablamos con las manos y es mi parecer que para los estudios y trabajos de la pintura la luz del mediodía alegra y ayuda en 1000 cosas necesarias y particulares del arte de pintar, como son los reflejos. ¿De qué reflejos me habla, Doménico? Las sombras, don Francisco, las sombras que descubren el todo. Muchas gracias.